parece bien que vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Conexiones Divinas. Y hoy quiero hacerles saber que pues Dios tiene esas conexiones divinas establecidas para cada una de nuestras vidas. Y es necesario que comprendamos que hay mucho poder en cada una de esas conexiones, porque éstas nos conducen a la vida. Así, por ejemplo, cuando un hombre y su esposa se unen en matrimonio, obviamente, ¿verdad? Nacen sus hijos, pues allí hay una conexión divina. Cuando el espíritu de una persona y el Espíritu Santo de Dios se unen, pues allí hay una conexión divina. Y ahí en esa conexión divina, fíjense que ocurre algo sobresaliente, algo muy especial. La palabra de Dios registra que ocurre un nuevo nacimiento. Imagínense a qué grado las conexiones divinas nos conducen a la vida, ahora hasta la vida eterna, mis amados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los hermanos y las hermanas nos unimos en una unidad, en el espíritu, en un mismo sentir, pues allí Dios concede su bendición, como lo decía hace un momento, ¿verdad? El Salmo número 133 es muy claro cuando dice que Dios, dice la palabra de Dios que, déjenme verlo porque se me acaba de olvidar, no es cierto. Dice, cuán hermoso es habitar todos juntos en armonía. Así es como lo dice el Salmo número 133, mis amados hermanos. Y es una bendición. Dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. O sea, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, pues la palabra de Dios nos enseña que ahí es a donde Dios, a través de esa conexión divina, de unirnos, es donde envía Dios bendición y vida eterna. Por ejemplo, también cuando los discípulos se reunieron allí en el aposento alto y estaban unánimes en oración, esperando pues la promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés, pues en esa conexión divina, pues hubo un derramamiento del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy pues es para bendición de todos nosotros, mis amados. Entonces, yo quiero decirles que verdaderamente Satanás y sus huestes temen, les da pavor cuando viene la conexión divina, ¿no? Porque su objetivo de Satanás y de sus huestes, el objetivo final de ellos es apartarnos de Dios. Pero ¿qué nosotros podemos hacer para pues evitar que el objetivo de Satanás se cumpla en nuestras vidas? Pues es tener esa conexión divina, ¿verdad? Él trata de dividir, por ejemplo, a los matrimonios, dividir las amistades, dividir las iglesias, dividir y aislar a las personas. Últimamente, pues nos hemos dado cuenta cómo a través de la condición de lo del coronavirus, de esta pandemia, pues Satanás ha tratado de dividirnos como iglesia, y muchos hermanos, desgraciadamente, se están aislando y se están saliendo propiamente de los caminos del Señor. Eso es lo que pretende el enemigo, ¿verdad? Porque él teme a la conexión divina. Entonces, nosotros tenemos que ver que aunque nuestra cultura, hoy más que nunca, ¿verdad?, está conectada por cosas como lo que tenemos ahorita a la mano, esta tecnología, pues la gente está más aislada y más sola que nunca. Tristemente podemos ver eso. Entonces, fíjense que en el año del 586 antes de Cristo, el profeta Ezequiel tuvo la visión de una escena de batalla, ¿verdad? Vio el valle de la muerte que estaba lleno de huesos muy secos porque se habían separado. Cuando la osamenta, cuando propiamente pues un esqueleto se seca de tal manera, se rompe pues esas coyunturas, esas uniones que se tienen entre las articulaciones, y los huesos se separan, ¿verdad?
Esos huesos que vio este hombre llamado Ezequiel, pues estaban dispersos, fragmentados, divididos, cortados, se veían abandonados y por tanto, pues secos, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Dios estaba en el exilio, recuerden lo que hemos estado estudiando últimamente, y había sido dispersado por el enemigo. Y ellos decían, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Mas, mis amados, mucha gente, desgraciadamente, en estos tiempos se está sintiendo de esa manera. Ahora, con la situación de la enfermedad, de la pandemia que estamos pasando, tristemente nos estamos dando cuenta de que mucha gente está sufriendo por esa sequía, por esa condición a la que muchas veces el enemigo mismo los ha llevado, ¿verdad? Independientemente de la enfermedad, mis amados, pues cuando estamos conectados, cuando tenemos esta bendición de pertenecer a la gran familia de Dios, pues ustedes y yo hemos experimentado grande bendición porque al estar unidos no nos sentimos solos. Al estar unidos, pues podemos pedir, ¿verdad? Que nos apoyen en oración. Sentimos el amor de Dios a través de nuestros hermanos que de repente nos hablan por teléfono y nos hacen saber que están con nosotros, nos dan palabras de afecto, de ánimo. Y entonces eso es lo que tenemos que vivir. Muchas ocasiones tenemos que aprender a llevarle esta palabra de bendición a la gente en estos momentos más que nunca, mis amados, para que la gente no diga como en aquel momento el pueblo judío cuando decían, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Dios le pregunta a Ezequiel, ¿podrán revivir estos huesos? Y la respuesta es sí, Señor, sí pueden revivir. Si tú así lo quieres, pueden revivir. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirles en este momento, mis amados? Que la circunstancia por la que estamos atravesando, Dios la va a poner de una manera correcta. Claro que sí. Dios nos va a permitir estar más unidos que nunca. Claro que sí. Dios nos va a permitir tener esas conexiones divinas entre ustedes y yo y entre ustedes mismos. Claro que sí. El cuento es de que nada más nosotros queramos verdaderamente acercarnos al Dios de amor, al Dios de misericordia y vivir la experiencia de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas en estos tiempos, mis amados. Es por eso que yo les pido que constantemente estemos con el deseo de tener esa comunión íntima entre nosotros, obviamente ayudados por el poder del Espíritu Santo. Me ha dado mucho gusto, sinceramente, el ver que algunos de ustedes, no todos, tristemente, pero sí algunos de ustedes, y es lo que me da gusto, que algunos de ustedes ya se han tomado la delicadeza de hablar por teléfono de vez en cuando con algún otro hermano y que ni conocían. Y fíjense, hay hermanos que me han dado el reporte en una idea de verdad que para mí ha sido de mucha bendición. Me dicen, pastor, fíjese que le hablé por teléfono a fulano, ni lo conozco físicamente, no sabía ni realmente ni de dónde era, ni a dónde vivía, ni mucho menos, pero tuve la oportunidad de hablarle como usted nos los pidió y empezamos a platicar. Y ahora tenemos una relación bien estrecha, pastor. Constantemente nos hablamos, nos mensajeamos, que Dios te bendiga, cómo has pasado el día. Hay un hermano en particular que le doy la gloria a Dios porque al momento de acercarse a otro, ese hermano abrió su corazón y trajo una bendición para su vida porque ahora el hermano que le habló está muy al pendiente de la situación que está viviendo el otro. No quiero dar nombres para no evidenciar a nadie, pero si tú estás en esa condición, gloria a Dios. Y si no estás en esa condición, por favor, te vuelvo a repetir, ayúdame en el sentido de que podamos interactuar los unos con los otros. Para eso somos una gran familia en Cristo, mis amados. No les basta más que abrir un poquito su WhatsApp en el grupo al cual estén ustedes adheridos o agregados y sacar un número de allí y hablarle por teléfono a esa persona y presentarse con esa persona y entablar esa relación. Y van a ver
cómo esa conexión divina, porque no es otra cosa más que eso, es una conexión divina, va a traer bendición, no solo al que hable, sino también al que reciba la llamada. Y hay que hacerlo constantemente, mis amados. Y vamos a ver cómo la familia de Dios nos unimos, crecemos y vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que realmente queremos hacer. Y eso es lo que debemos hacer. Bueno, entonces vamos a leer de la palabra de Dios, ahí en el Salmo número 129, de los versículos 1 al 8. Y aquí se nos muestra cómo Dios provee de una conexión divina con Él, entre nosotros y Él. Fíjense nada más lo que dice la palabra de Dios. Dice, mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jehová. Fíjense cómo la conexión divina es a través de ese tipo de declaraciones, mis amados. Yo te quiero preguntar esta noche, ¿te has sentido golpeado por el enemigo a veces? ¿Te has sentido golpeado por situaciones que tú podrías pensar que nunca debieron haber pasado en tu vida? Miren, cuando todo parece estar saliendo mal y parece que estamos perdiendo la batalla, justamente es cuando estamos experimentando la opresión del enemigo, cuando estamos experimentando esos golpes que el enemigo da, ¿verdad? Y que de repente nos hacen flaquear, de repente nos hacen sentir angustia, temor, pero déjenme decirles que realmente la victoria está con el Señor. De hecho, el salmista dice, desde mi temprana juventud, mis enemigos me han perseguido. Recuerden que delante de Dios nosotros pues debemos ser transparentes, ¿verdad? Hacerle pues nada más el recuerdo, porque Él sabe perfectamente bien todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido. Pero es muy loable el que podamos ser transparentes delante de Dios. Y por eso el salmista le sigue diciendo, tengo la espalda cubierta de heridas, como si un agricultor hubiera arado largos surcos, ¿verdad? Y luego dice, pero el Señor es bueno. Cortó las cuerdas con que me ataban los impíos. Entonces, yo quiero decirles, mis amados, que en muchas ocasiones podremos ver que el enemigo ha sido muy insistente en el asedio que ha traído a nuestras vidas, a través de la ofensa, a través de la deshonra, a través de la injusticia, pero a final de cuentas Dios siempre se ha mostrado misericordioso con nosotros. Jesús ha hecho la victoria posible para todos nosotros mediante su muerte y su resurrección. Y esta es la perfecta conexión divina. Es lo mejor que pudo Dios proveer para la conexión divina. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos conecta directamente con Dios. Y es por eso que hoy podemos pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos conectados a Él en todo momento, a pesar de todos los ataques que podamos recibir por parte del enemigo, mis amados. A pesar de cualquier situación. Hay gente que se levanta en nuestra contra, gente que empieza a hacer cosas que de verdad son deplorables. Hace días, justamente el día sábado, les pedía que por favor nos uniéramos en oración por la vida de la familia Nava López, porque desgraciadamente han estado siendo atacados con brujería propiamente. Y les mostré hasta la fotografía de lo que justamente estaban manifestando las personas que el enemigo ha usado como instrumento para atacar a esta familia. Mis amados, cuando nosotros venimos a Cristo, todo eso se desarticula. No tiene autoridad, no tiene parte ni suerte el enemigo en la vida de esta familia ni en nuestra vida,
Podremos estar experimentando situaciones como esa, a lo mejor, que alguien haya declarado maldición sobre nuestras vidas. Pero hoy quiero decirles que cuando nos mantenemos conectados a Dios, a pesar de esos ataques, Dios desarticula esa maldición y Dios siempre va a generar bendición en nuestras vidas, mis amados. Recuerden que Dios todo lo va a utilizar siempre para bien, a final de cuentas. La fe nos tiene que llevar a entender eso, que Dios es bueno, que su voluntad es agradable, es perfecta para nuestra vida y que de esa manera Él tiene una conexión divina para con nosotros. La gloria sea para el Señor, ¿sí o no? Bueno, también en la carta a Santiago, de Santiago, en el capítulo 3, del versículo 1 al 18, se nos enseña acerca de la conexión divina, que es una comunidad saludable. En una comunidad saludable como la que Dios está proveyendo a través de nuestro centro de formación cristiana, Aljaba de Dios, para todos nosotros, ¿verdad? Pues ahora vemos que esa comunidad tiene que ser saludable para experimentar la conexión divina con Dios. Amén. Y bueno, vamos a estudiar acerca de la lengua, porque eso es mucho de lo que el enemigo utiliza cuando no estamos conectados a Dios para hacer destrozos, mis amados. Y dice la palabra de Dios: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten, ni se mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjense qué palabra nos da el día de hoy nuestro Padre Celestial. Como les decía hace un momento, los huesos secos pueden volver a vivir cuando se vuelven a conectar, ¿verdad? De hecho, pues nosotros, a través de lo que acabamos de leer en la versión del mensaje, en el versículo 18 de Santiago 3, dice que podemos desarrollar una comunidad sana y robusta que viva bien con Dios y disfrute de los resultados. Sin embargo, quiero decirles que también hay algunas condiciones que el apóstol Santiago establece y continúa advirtiéndonos acerca de la lengua, en especial para aquellos de nosotros que enseñamos primeramente, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 1 que la enseñanza es un trabajo de gran responsabilidad.
Los educadores han de ajustarse a los estándares más estrictos, porque al que más se le da, pues más se le demanda, ¿verdad? Nosotros que de alguna manera predicamos la palabra de Dios, que enseñamos ya en estos tipos de foros, pues estamos siendo más enseñados, porque para enseñar, pues nosotros primero tenemos que aprender. Y entonces, por eso dice Dios, ¿verdad? Que al que más se le da, pues más se le demanda. Entonces, quiero decirles que nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, pero también para con ustedes. Eh, Nosotros tenemos que ajustarnos cada vez más a los estándares que estamos enseñando. Si yo digo no roben, pues soy el primero que no debe de robar. Si yo digo no adulteren, ¿verdad? Pues el primero que no debe adulterar soy yo. Si yo les estoy diciendo no mientan, pues el primero que debe de evitar la mentira soy yo, porque si no, no tendría coherencia lo que digo con lo que hago. Y así, pues en el mundo, en el reino de los cielos, pues no tiene nada que ver, como dice la palabra de Dios, la luz con las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que llegar al punto de que los que enseñamos, pues estamos bien puestos, ¿verdad? En lo que Dios nos está enseñando también. Pero también quiero decirles que es consolador que el apóstol Santiago añada en el versículo 2 que todos fallamos mucho. Ciertamente yo lo hago y seguramente tú también lo haces. Entonces, esto pues no sea a mal de muchos remedio de tontos, no, sino más bien que no nos sintamos como personas que somos tan pecadores que no podemos entrar a esta conexión divina. Todos fallamos, mis amados, todos de alguna o de otra manera erramos en nuestro caminar y por eso Dios nos invita a entrar a esta conexión divina, pues para procurar dejar de hacerlo paulatinamente, como Dios nos los va permitiendo. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está enseñando que la lengua es un instrumento pequeño, pero poderoso, que puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Y creo que todos nosotros hemos experimentado esa realidad. Hemos visto cómo hay gente que nos bendice, como decía yo hace un momento, y eso trae pues algo propositivo para nuestras vidas. Pero también, como lo decía, hay mucha gente que desgraciadamente se encarga de maldecir y de hacer mucho daño con la lengua, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la lengua puede unir o dividir. En el versículo 8 dice claramente, con nuestro discurso podemos arruinar el mundo, convertir la armonía en caos, ensuciar una reputación, mandar que se desvanezca en sus fallos el mundo entero e incluso desvanecernos con él en medio de un humo salido del mismo infierno. Así es como lo dice el versículo 8 en la traducción de El Mensaje. Entonces, fíjense bien cómo las relaciones, incluso los matrimonios, pues a menudo terminan a causa de cosas que se han dicho o se han dejado de decir. O sea, terminan por sus palabras. La gente pierde su trabajo, la gente pierde su reputación, la gente comienza discusiones e incluso se comienzan guerras por las cosas que se dicen o las que se dejan de decir. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, mis amados. Las palabras duras e injustas tienen un poder destructivo. Y por eso dice el versículo 9, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo tiene que ser tu vocabulario de aquí en adelante? Fíjense, maldecir significa hablar mal, bendecir, obvio, significa hablar bien. Son palabras antagónicas, ¿verdad? Chocan la una con la otra, o una está de un lado y la otra está del otro lado. Dice, o sea, aquí nos está enseñando Santiago que no debemos hablar en forma negativa, que debemos aprender a controlar nuestra lengua para decir palabras de bendición a las personas, ¿verdad? Y más cuando nos referimos a alguien que no está presente.
No tenemos por qué estar maldiciendo gente que no nos está escuchando, porque en primera eso se convierte en chisme, en rumor, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es justamente, en vez de maldecir, bendecir. Ustedes y yo hemos sido muy enseñados de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues para hablar correctamente, mis amados. Cada quien sabemos qué crianza tuvimos en nuestra niñez, en nuestra juventud. Sabemos cada quien cómo empleábamos nuestra palabrería, nuestro vocabulario, y muchas ocasiones, pues desgraciadamente, lo empleamos equivocadamente. Hoy es el día en que ustedes y yo podemos cambiar. Hoy tú y yo tenemos la autoridad. Fíjense bien cómo se los estoy planteando para que lo podamos poner en práctica. Tenemos la autoridad de pronunciar palabras de vida y de vida eterna. Nuestras palabras tienen un tremendo poder para esas conexiones divinas, mis amados. Nosotros, a través de la palabra, podemos permitir que Dios traiga sanación, para permitir que Dios traiga ánimo, para que Dios edifique a la vida de las personas que nos rodean. De hecho, nuestras palabras pueden cambiar el día de una persona o incluso su vida. ¿Cómo fuiste tú cambiado para poder venir a los pies de Cristo? Por alguien que un día te dijo palabras de bendición, que alguien declaró para tu vida palabras de vida eterna y empezó a orar por ti y empezó a bendecirte. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces hemos dicho que por una palabra, de verdad, cómo se transforma el día? Hay palabras que vienen a hacer una gran bendición, que si veníamos arrastrando el día, veníamos teniendo un día, entre comillas, malo, de repente viene alguien y nos dice, nos declara algo en el poder de la palabra de Dios, en el amor de Cristo, y de repente ese día se transforma, porque hubo una palabra de bendición, mis amados. Y más cuando aprendemos a arrebatar esas bendiciones que Dios nos manda a través de hermanos, a través de personas que Dios permite que se acerquen a nosotros y que hagan esa conexión divina para hacer una declaración correcta. Y ahí se transforma toda la condición. Sí lo han experimentado, lo han vivido, porque yo lo sé, porque yo también así lo he vivido y lo he experimentado. Miren, el apóstol Santiago sigue hablando de la sabiduría que desciende del cielo. De hecho, escribe, ¿quieres ser contado entre los sabios y construir una reputación de sabiduría? Esto es lo que tienes que hacer. Vivir bien, vivir sabiamente y vivir humildemente. Lo que cuenta es la forma en que vives, no en la forma en que hablas. No cuenta la forma que hablas en que hablas, porque muchas ocasiones lo que hablamos no lo vivimos. Entonces, tenemos que aprender a ser coherentes entre lo que declaramos en nuestras oraciones, cuando estamos con los hermanos, cuando estamos en un ambiente espiritual, y que eso sea coherente con lo que hacemos, que vaya a la par. Amén. Eso es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Tenemos que aprender a deshacernos de toda envidia amarga y de ambición egoísta, mis amados. Dice la palabra de Dios ahí entre los versículos 14 y 15 de Santiago 3, pues son terrenales, proceden del demonio y causan todo tipo de confusión y acciones malvadas. Por eso lo dice ahí la palabra de Dios, que es diabólico. Entonces, entre los versículos 17 y 18 también nos dice Santiago, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Entonces, mis amados, como vemos aquí, si ustedes y yo vivimos de esta manera, pues nuestra vida traerá una gran influencia a la vida de muchas otras personas. Y este es el trabajo duro de llevarnos bien los unos con los otros, tratándonos mutuamente con dignidad, con respeto, con honor. Así lo dice el versículo 18.
Mis amados, si nos esforzamos en nuestras relaciones con los demás, pues entonces tendremos la oportunidad de recoger una cosecha de justicia y tendremos un gran impacto en nuestra sociedad. Recuerden que ustedes y yo hemos sido llamados para ser la sal y la luz de este mundo. Tenemos que ser de impacto hacia las personas que nos ven, hacia esa gran nube de testigos que tenemos. Que cuando nos vean verdaderamente vivir como lo que somos, como hijos de Dios, digan, yo quiero vivir como tú. Por favor, enséñame qué fue lo que hiciste. Y Dios nos va a permitir hacer una conexión divina con esas personas al presentarles el evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo. Al decirles, mira, yo también me sentí en un momento dado como tú, estuve pasando por estas situaciones, también yo sentí mucha presión cuando el enemigo me estaba atacando, cuando había gente que me estaba declarando palabras de maldición, cuando hacían cosas que la verdad a mí hasta me asustaron, porque debe ser terrible el hecho de que de repente encuentres tus fotografías, ¿verdad? Con una serie de conjuros o situaciones ahí diabólicas y que las veas y digas, caray, esto es terrible. Yo así estuve, pero hoy quiero decirte que Jesucristo vino a mi vida y por fe ahora yo lo he declarado y lo siento y lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y ahora todo eso que pasó en mi vida a través de la maldición ya se ha ido, porque ahora viene la bendición de Dios, porque ahora viene la paz de Dios, porque ahora yo empiezo a cosechar lo que Dios me ha permitido a través de sembrar la semilla de paz, la semilla de bendición. Cuando ustedes y yo oramos y declaramos palabras de bendición, palabras de vida eterna a la persona por la que estamos orando, mis amados, estamos sembrando allí la palabra, la semilla correcta. Y tarde que temprano, Dios va a permitir que venga una cosecha y que venga un fruto, y un fruto en abundancia. Ustedes y yo somos parte del fruto abundante que Dios permitió que llegara a la vida de aquella persona que nos habló, de aquella persona que se tomó el tiempo de declarar la palabra de Dios para nuestra vida. Es por eso que, mis amados, ahora que ustedes y yo sabemos más, pues hagamos lo propio. Vivamos la experiencia de seguir como una gran familia en Cristo. Vivamos de verdad en una condición en donde seamos de impacto a la sociedad. Que la gente vea que en Cristo está la esperanza. Que la gente pueda ver que en Cristo está la solución a nuestra problemática como sociedad. Que vean que en Cristo hay bendición y vida eterna, mis amados. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso hoy podemos orar a Dios y pedirle que nos ayude a ser pacificadores, que facilitemos esas conexiones divinas. Ustedes y yo solamente vamos a ser el instrumento. No somos los que vamos a provocar, ¿verdad? A generar esa conexión divina. No, somos el instrumento que Dios quiere usar, que nos ayude a seguir sembrando la paz y sobre todo que nos permita producir una cosecha de justicia en nuestras vidas, mis amados. Y esto nos tiene que llevar a ver la conexión divina a través del Espíritu Santo de Dios. Y así como empecé este devocional, por fin ustedes y yo podemos ver que los huesos secos pueden vivir. Mis amados, muchas veces hemos leído y hemos escuchado demasiadas profecías sobre el juicio que Dios va a traer a la humanidad. Y Dios está a punto de actuar. Dios está hablando a nuestras vidas, a su pueblo, y nos está diciendo, regresa a casa. Estoy a favor de ti. En lugar de muerte habrá vida, vida y más vida. Y eso lo podemos leer ahí en Ezequiel 36 de los versículos 8 al 11, mis amados. ¿Cómo va a suceder? Pues nosotros podemos ver tres conexiones divinas que trae esta palabra de Dios. Y me voy a permitir leer para ustedes Ezequiel 36 de los versículos 8 al 11, para que de esa manera podamos ver.
Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Mas ustedes, oh montes de Israel, darán sus ramas y llevarán su fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por ustedes, y a ustedes me volveré, y serán labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre ustedes hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre ustedes hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y los haré morar como solían antiguamente, y les haré mayor bien que en sus principios, y sabrán que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre ustedes y mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti y les serás por heredad. Fíjense bien, esto que acabo de leerles, justamente es lo que Dios está diciendo para estos tiempos. ¿Cómo va a suceder? Pues primero, vamos a ver que hay conexiones divinas y estas conexiones, ¿verdad? Inalámbricas, más grandes del mundo, es lo que ahora ustedes y yo vivimos. Primero, la conexión divina es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos da la conexión con Dios y transforma nuestras relaciones. Y de esta manera, mis amados, por ejemplo, ustedes, igual que yo, podremos decir que en nuestra propia vida estuvimos espiritualmente secos. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que ustedes y yo estábamos muertos antes de venir a los pies de Cristo. Teníamos, entre comillas, muchos amigos, mucha gente que estaba a nuestro alrededor, pero no había una conexión realmente profunda. Cuando leemos en el Nuevo Testamento y escuchamos la palabra de Dios, al conectarnos divinamente con Dios, podemos experimentar una conexión mucho más profunda con las demás personas. Cuando ustedes y yo estamos verdaderamente conectados con el Dios Todopoderoso, empezamos a experimentar una conexión más profunda con las personas que están a nuestro alrededor. Por eso acabo de leer esto, en donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él nos promete una restauración, y esa restauración más que poderosa. Entre los versículos 26 y 27 de Ezequiel 36 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces, como vemos, mis amados, Dios puede revivir esas cosas que han estado secas e incluso muertas, como ustedes y yo estuvimos espiritualmente delante de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Y dice también que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces estábamos muertos delante de Dios espiritualmente. Cuando venimos a los pies de Cristo, esta es la conexión divina más poderosa que pudimos experimentar ustedes y yo, que justamente es el venir al nuevo nacimiento. Y por eso Pablo declara ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como vemos, Dios puede revivir cosas que han estado secas e incluso muertas. Cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios se unen, hay vida de resurrección y conocimiento de Dios. Lo que es imposible para nosotros como seres humanos, pues se hace posible ahora con el poder de Dios. Sin Dios, la iglesia ciertamente se tardaría, ¿verdad? Como el mundo dice, se desmoronaría. Pero con Dios, esos huesos secos vivirán de nuevo. Ustedes y yo estamos diseñados ahora en Cristo para vivir eternamente y para siempre en la presencia de Dios.
La segunda conexión que nos hace reconocer todo esto es el cuerpo de Cristo. Lo hemos dicho muchas veces y se los vuelvo a repetir. La unidad de la iglesia es muy importante. Necesitamos ustedes y yo signos visibles de esta unidad. O sea, conexiones divinas entre las diferentes partes de la iglesia y dentro de cada iglesia local. Es por lo que nuestro Señor Jesucristo oró en Juan 17. No voy a leer el capítulo 17 completo, pero eso es lo que oró en nuestro Señor Jesús. Dice Dios, para que conozcan que tú y yo somos uno y que ellos sean uno con nosotros. Así es como tenemos que actuar. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que experimentar esas conexiones divinas entre nosotros mismos, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. No podemos dejar que solamente unas personas estén atendiendo propiamente a la labor de la conexión que tenemos que tener entre todos. Mis amados, nosotros tenemos que actuar todos juntos, unidos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. La unidad de la iglesia, mis amados, es lo único que puede conducir a la restauración de una sociedad. Si nosotros como iglesia no nos unimos, si nosotros como cuerpo de Cristo no experimentamos esa conexión divina, mis amados, desgraciadamente nuestra sociedad va a seguir de cabeza y peor. Y es lo que estamos viendo. Mis amados, esta visión de unidad restaurada, lo que ustedes y yo tenemos que vivir y lo que estamos viviendo en Cristo Jesús, nos debe de llenar de mucha esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandona a su pueblo y sus planes siempre son en definitiva para restauración y salvación eterna, mis amados. Y por último, quiero mostrarles la condición del Espíritu Santo en estas condiciones, o más bien en estas conexiones divinas. Y aquí tenemos que ver, mis amados, que el Espíritu trae nueva vida. Es el único, el que puede verdaderamente traer vida a nuestra existencia. Es por eso que Dios habla en su bendita palabra y dice, el Espíritu trae nueva vida, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes, pondré mi Espíritu en ti, volverás a vivir. Bueno, pues mis amados, este poder de resurrección vive ahora en nosotros, trayendo una nueva vida para cada uno de nosotros. En Romanos 8:11 nos dice la palabra de Dios que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Eso es lo que verdaderamente trae la conexión divina, mis amados. Nosotros tenemos que experimentar el sonido de las conexiones divinas formándose nuevamente en nuestras vidas. Ese sonido de Dios inspirando nueva vida a su iglesia por su Espíritu. Ustedes y yo somos esa iglesia y somos un gigante que nos alzamos. Somos un ejército numeroso de personas llenas del Espíritu Santo, llenas de poder, unidas con un propósito. Eso es a lo que hemos sido llamados en Cristo, mis amados. Vamos a orar a Dios y pedirle que nos dé nueva vida a todos nosotros como su pueblo. Hoy oro para que de esos huesos secos Dios levante un poderoso ejército y que todas las naciones, todos nosotros lleguemos a conocer verdaderamente que Jesucristo es el Señor. Que todas aquellas personas que están a nuestro alrededor lleguen a la confesión correcta de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Es exactamente lo que tenemos que vivir, mis amados hermanos, en ese sentido. Y yo le doy la gloria a Dios porque nos da la oportunidad de tomar todo esto para nosotros. Dice nuestra hermana Miri, y quiero comentarlo porque se me hace interesante lo que comentó. Alguien ha dicho que si deseamos que nuestra lengua no cometa errores,
deberíamos recordar 5 factores: a quién hablamos, de quién hablamos, cómo hablamos, en qué momento hablamos y dónde hablamos. Eso es muy bueno. Y el otro comentario dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Bueno, eso lo dice Proverbios 18, 20 y 21. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Efectivamente, Dios nos ha dado autoridad en el poder de nuestra lengua. Es por eso que yo les digo que podemos hablar palabras de bendición, pero también palabras de maldición. Nosotros tenemos en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte, mis amados. Entonces, hablemos palabras de bendición y vida eterna. Eso va a traer fruto para nuestras vidas. Porque así como lo dice este versículo de este Proverbio 18, 21, el que ama la lengua comerá de sus frutos. Entonces, refrenemos nuestra lengua, veamos en qué momento hablamos, a quién le hablamos, de quién hablamos, cómo hablamos y dónde lo hablamos. Amén. Y que esto sea de bendición para nuestras vidas. Yo creo que esta palabra es muy profunda. Dios nos ha permitido tener la bendición de estudiar en este momento esto. Yo les pido en el nombre de Jesús que hagan una reflexión respecto a todo esto que hemos hablado y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas al ya hacer lo correcto. Dios nos está llevando, ¿verdad?, por el camino que debemos caminar. Y Dios nos está dando la bendición y la ventaja de una información valiosísima, mis amados. Pongamos en práctica todo esto y vamos a ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece?